Si me hubieran preguntado hace un año, les habría dicho que tenía la vida resuelta. Una carrera admirable en el sector inmobiliario que me permitió amasar una fortuna considerable. Una esposa que me amó incondicionalmente hasta su último suspiro. Y un hijo al que le entregué cada ápice de mi esfuerzo, mi tiempo y mi amor. Daniel. Para mí, él siempre fue la culminación de todo lo que hice bien en este mundo. Era mi heredero, mi orgullo, la razón por la que seguí levantándome de la cama después de que su madre se fue. Si, como dicen, la riqueza es medida por el amor de tu familia, yo era el hombre más rico del cementerio antes de morir. Pero eso, amigos míos, es la dulce y peligrosa mentira que nos contamos a nosotros mismos cuando la verdad es tan amarga que te perfora el alma. El día que todo se vino abajo, recuerdo que el sol entraba por la ventana de la cocina con esa luz traicionera de las tardes de primavera. Estábamos discutiendo sobre algo trivial, al menos al principio. Era su cumpleaños número 40, y como siempre, yo había planeado una fiesta sencilla en casa, solo la familia más cercana. Daniel, con esa frialdad que había adoptado desde que se casó con Laura, una mujer que nunca me gustó y que, créanme, tiene mucho que ver con esta historia, me recriminaba que no había elegido el lugar correcto, que su estatus social demandaba algo más grandioso, algo que estuviera a la altura de su prestigio. Prestigio, un concepto hueco para un hombre que seguía viviendo bajo la sombra financiera de su padre. Yo lo escuchaba, sintiendo ese nudo familiar en el estómago, el que aparece cuando intentas razonar con una pared de mármol. Traté de calmarlo, de recordarle que el valor de una celebración está en la gente, no en el brillo del salón. Hijo, he hecho esto por ti. Es un pequeño detalle para... Me interrumpió, su voz cortante como el cristal roto. Y fue ahí, justo en el umbral de esa cocina bañada por la luz, que dijo la frase que aún resuena en mis pesadillas. La frase que borró 40 años de sacrificios. La frase que justifica, plenamente, la decisión que tomé después. Me miró con los ojos de un extraño, de alguien que me despreciaba hasta la médula, y pronunció esas 5 palabras. Eres un error, papá, un maldito error. Yo sentí un vacío helado donde antes estaba mi corazón. No dijo, tu plan es un error, ni la fiesta es un error. Dijo que yo era el error. El hombre que le pagó la universidad, que le compró su primer auto, que lo sacó de problemas incontables con su tarjeta de crédito, que le entregó, con papeles firmados y notariados, la casa de sus sueños, esa mansión en el exclusivo barrio de las Colinas que le costó a mi patrimonio más de $3 millones. Era la casa donde vivía con Laura, el santuario que, supuestamente, debía albergar a mis futuros nietos y ser el centro de nuestra familia. Todo ese amor, toda esa provisión, reducido a una equivocación. El público que nos ve, gente con años de vida y experiencia, sabe exactamente lo que significa el peso de esa palabra viniendo de un hijo. Es un ataque a la dignidad, al legado. Me quedé en silencio, observándolo. Vi su boca moverse, seguir soltando veneno sobre cómo yo era un anticuado, un obstáculo para su imagen, y cómo mi dinero siempre venía con cadenas de control paternalista. No escuchaba las palabras, solo la resonancia de «eres un error». La ofensa era tan monumental, tan cruel, que activó algo en mí. No rabia ciega, sino una claridad fría y peligrosa. En ese momento, Daniel dejó de ser mi hijo y se convirtió en un cliente ingrato, en un activo mal gestionado en mi contabilidad emocional. Y en el mundo de los negocios, el mío y el de la vida, hay una regla de oro. Los activos mal gestionados se liquidan. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de calma absoluta, que solo la planificación de una venganza épica puede traer. No lloré, no grité. Fui a la oficina, a mi santuario, y revisé los papeles de la casa de las Colinas. ¿Recuerdan que les dije que le había entregado la casa? Sí, lo hice. Pero hay algo fundamental en el sector inmobiliario que la gente olvida: la letra pequeña, la estructura legal. Para protegerlo de una posible bancarrota o de un divorcio complicado, yo había mantenido una cláusula de usufructo vitalicio y la nuda propiedad a nombre de una de mis empresas fiduciarias. En términos sencillos para nuestro público, él vivía allí, creía que era suya, la decoraba,
y la disfrutaba. Pero legalmente, el control final, el poder de decisión y, lo más importante, el poder de venta, seguía siendo mío. Era mi póliza de seguro y nunca pensé que la tendría que cobrar. Llamé a mi mejor abogado, Jorge, un hombre de mi entera confianza que ha manejado mis asuntos por más de 3 décadas. Le conté la conversación, palabra por palabra. Jorge, que también es padre, no necesitó más explicaciones, solo dijo: «Don Ricardo, ¿qué quiere que haga?». Y yo respondí con la frialdad de un témpano de hielo: «Jorge, prepara la venta, pon esa casa en el mercado de inmediato. Quiero una venta rápida, sin sentimentalismos, y quiero que me traigas un cheque por el valor total. Y a mi hijo, notifícale la venta el mismo día que se cierren las escrituras, no antes, que la noticia le llegue como un rayo en un día soleado». La maquinaria legal y financiera de mi empresa se puso en marcha. La casa de Daniel, un inmueble de lujo en una zona de alta demanda, se vendió en menos de una semana a un inversionista extranjero que no regateó el precio. Un cheque por $4 millones entró en mi cuenta bancaria. 4 millones. El valor sentimental que esa casa tenía para mí, como un lugar donde imaginé ver crecer a mis nietos, no valía ni un centavo frente al insulto de mi hijo. La tarde de la firma, con el bolígrafo en mi mano, sentí una extraña mezcla de tristeza y una inmensa liberación. No era solo dinero, era el poder de mi propia dignidad. Justo después de la transferencia, le envié un mensaje de texto a Daniel. Un mensaje simple, desprovisto de emoción, que decía: «La casa de las colinas se ha vendido. El nuevo propietario toma posesión en 30 días. Tu error, Daniel, fue pensar que tu padre no tenía memoria. El cheque de venta ya está depositado. Te deseo suerte». El silencio que siguió fue el más satisfactorio y ensordecedor que he experimentado. Sé lo que muchos de ustedes deben estar pensando. ¿Fui un padre cruel? ¿Exageré? ¿Es la venganza un plato que se come frío o es solo una amarga autodestrucción? Permítanme decirles algo. A nuestra edad, hemos aprendido que algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor y la pérdida. Y yo, por mucho que quisiera proteger a mi hijo, ya no podía permitir que me pisoteara. Pero lo que no sabían ni mi hijo ni mi abogado es que el drama apenas estaba comenzando, porque la venta de la casa fue solo la punta de un iceberg mucho más grande y oscuro. Lo que ocurrió en las horas posteriores a ese mensaje, cuando Daniel se dio cuenta de la magnitud de mi decisión, es algo que te dejará con la boca abierta, y es la prueba de que el dinero, a veces, es la única herramienta que un padre tiene para hacer madurar a un hijo. Aún recuerdo el tono de su primera llamada, y fue aterrador. El teléfono vibró en mi escritorio, un sonido estridente que rompía la serena quietud de mi oficina. Era Daniel. Su nombre parpadeaba en la pantalla y por un instante consideré no contestar. Pero la verdad es que yo quería escuchar. Quería ser testigo auditivo del momento en que la realidad, esa dura y áspera maestra, lo golpeaba en la cara. Deslicé el dedo por la pantalla y lo que vino después no fue una súplica, ni un lamento, ni siquiera una disculpa. Fue un rugido, el rugido de un niño grande al que acaban de quitarle su juguete más caro. «Papá, ¿qué demonios significa ese mensaje?» Es una broma de muy mal gusto. Su voz estaba quebrada, no por la tristeza, sino por la furia y la incredulidad absoluta. El tono era de exigencia, como si yo estuviera obligado a explicar mis acciones ante un tribunal que él presidía. «Significa exactamente lo que leíste, Daniel. La casa ha sido vendida. Tienes 30 días para empacar tus cosas». Mi voz era monótona, casi aburrida. Era la voz de un CEO dando instrucciones a un subordinado. La voz que yo sabía que más lo irritaba. «No puedes hacer esto. Esa casa es mía. Tengo derecho. Me la diste. ¿Qué clase de monstruo eres?». Él gritaba, y al fondo podía escuchar la voz chillona de Laura, su esposa, añadiendo leña al fuego de su pánico. «Técnicamente, Daniel, la casa nunca fue tuya. Revisa los documentos. Siempre mantuve el control legal. Lo hice para protegerte, irónicamente, de decisiones impulsivas como esta o de tu tendencia a malgastar. Pero ya que insistes en usar el lenguaje de los negocios y el derecho, permíteme ser claro. No tengo ninguna obligación. Lo que te di, lo puedo quitar. Y lo hice.
Le di años de amor y millones de dólares en propiedades, y a cambio, usted me llamó un error. Es un mal negocio, y yo liquido los malos negocios. La línea se quedó en silencio por un momento, un silencio cargado de odio y asombro. Su mente, acostumbrada a que el dinero y las propiedades aparecieran mágicamente con solo pedirlos, estaba luchando para procesar la idea de una pérdida tan catastrófica. 4 millones de dólares, el valor de su estilo de vida, evaporados por un texto. Voy a demandarte. Voy a poner a los mejores abogados en esto. Sabotearé tu negocio, amenazó, volviendo a su patrón de niño caprichoso. Adelante, Daniel. Los mejores abogados son los que yo contraté para hacer este contrato inexpugnable. Y en cuanto a mi negocio, lo he construido durante 50 años sin tu ayuda y no lo vas a derrumbar con amenazas vacías. Por cierto, el dinero de la venta, esos 4 millones, ya está siendo invertido. Y te aseguro que ni un solo centavo irá a parar a tu bolsillo. La lección aquí no es sobre la casa, Daniel, es sobre el respeto. Y el precio por faltarle el respeto a la persona que te dio todo es la pérdida total. Colgué. No le di la oportunidad de replicar. Me apoyé en mi sillón de cuero y cerré los ojos. El dolor que sentía no era por el dinero. El dinero va y viene. El dolor era la confirmación de que había criado a un parásito emocional, a un hombre que solo veía a su padre como un cajero automático con fecha de caducidad. Y este, amigos míos, es un dilema que solo aquellos que han trabajado duro para construir un patrimonio pueden entender. ¿Cuándo el amor incondicional se convierte en un veneno que mata la ambición de un hijo? La gente de nuestra generación sabe que la vida se gana, no se hereda en bandeja de plata. Las siguientes 2 semanas fueron un circo de llamadas histéricas, emails cargados de insultos y un intento patético de mi hijo de contactar a mi abogado para negociar. Por supuesto, Jorge, siguiendo mis instrucciones, fue cortés pero firme. Su padre actuó dentro de sus derechos legales. No hay nada que negociar. Por favor, desaloje la propiedad antes de la fecha estipulada. La negativa de Daniel a aceptar la realidad era casi cómica, si no fuera tan trágica. Él realmente creía que su rabieta de 40 años podría revertir una transacción de 4 millones. ¿Cuántas veces habrán visto ustedes situaciones similares en sus familias, donde la comodidad ha cegado a los más jóvenes hasta el punto de la desconexión total con la realidad? Es un fenómeno generacional que me aterra. La venganza, o mejor dicho, la lección, debía ser completa. No se trataba solo de quitarle la casa. Se trataba de obligarlo a enfrentarse a la vida sin la red de seguridad que yo había tejido. Por eso, mi siguiente paso fue más drástico. Llamé a mi banco y organicé la transferencia de todos mis activos líquidos, una suma considerablemente mayor a los 4 millones de la casa, a una fundación de caridad que yo había creado hacía años, enfocada en la educación de niños huérfanos. Dejé solo lo necesario para mi subsistencia cómoda y unos pocos millones invertidos en instrumentos de muy bajo riesgo. Mi testamento fue reescrito de inmediato, eliminando a Daniel y a Laura por completo y nombrando a la fundación como mi única heredera universal. Esta decisión no fue tomada a la ligera. No fue solo un acto de despecho, fue una manera de garantizar que mi patrimonio, el resultado de medio siglo de trabajo honesto y duro, cumpliera un propósito noble en lugar de ser dilapidado por un hombre que creía que merecía todo sin esfuerzo. Yo ya había dado la lección monetaria más grande con la casa. Ahora aseguraba que no habría una segunda oportunidad de repetir el error. El mensaje era: si me llamas un error, no heredarás mi legado. Cuando Daniel finalmente se dio cuenta de que no había vuelta atrás, que las cajas de mudanza no eran un atrezo teatral, sino una necesidad inminente, su tono cambió. La furia se transformó en un miedo escalofriante. Su última llamada, 2 días antes de la fecha de desalojo, no fue de gritos, sino de un llanto patético. «Papá, por favor, te lo ruego, retira la venta. ¿A dónde vamos a ir? Te pido perdón». Y justo ahí, amigos míos, en ese momento de debilidad fabricada, es donde la verdadera lección se establece. Pero, ¿fue demasiado tarde? ¿Puede un padre realmente perdonar una traición tan profunda? Lo que sucedió a continuación, la conversación que tuve con él
y la acción final que tomé en la mañana del día del desalojo es la parte que la gente de mi edad necesita escuchar, porque define la línea delgada entre el amor de un padre y la necesidad de autoprotección. Fue una confrontación que nos llevó a ambos al límite de la decencia humana. La llamada de Daniel, ese llanto que no había escuchado desde que era un niño asustado, me dejó helado, pero el hielo no se derritió. Sabía que ese arrepentimiento era superficial, impulsado por el miedo de perder la comodidad, no por la culpa de haberme herido. Un hombre que llama a su padre un error no cambia de opinión de la noche a la mañana solo porque ha perdido un techo de 4 millones. Es una manipulación emocional, una táctica desesperada. Y a mi edad, he aprendido a distinguir la pena genuina del pánico financiero. Daniel, tu disculpa llega con el olor de la desesperación, no con el aroma del respeto, le dije, manteniendo la voz firme, sin permitir que la imagen de mi hijo angustiado me doblegara. Sabía que si flaqueaba ahora, todo mi esfuerzo por enseñarle una lección se desvanecería. No, papá, lo digo en serio. Laura y yo no tenemos a dónde ir. Hemos estado buscando y no tenemos el dinero para una renta de emergencia. Toda nuestra liquidez estaba en inversiones. Balbuceó y la mención de las finanzas fue la prueba que necesitaba. No estaba preocupado por mi dolor, estaba preocupado por el suyo. ¿Y qué esperabas? ¿Que yo apareciera con un cheque y un abrazo? Le pregunté con una punzada de amargura. ¿Esperabas que te dejara vivir en mi casa, disfrutar de mi fortuna y que además tolerara que me trataras como a un estorbo? Eso se llama abuso, Daniel. Y tu padre, aunque viejo, no es estúpido. En ese momento, él intentó cambiar la estrategia, volviendo al sentimentalismo. Trajo a colación a su madre, mi difunta esposa, mencionando cómo ella se sentiría avergonzada de mi crueldad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Que usara el recuerdo sagrado de su madre para manipularme fue un acto bajo, despreciable, que me reafirmó en la decisión de la venta y en la reescritura del testamento. No te atrevas a usar a tu madre. Ella sabía el valor del respeto, algo que tú nunca aprendiste. Si ella estuviera aquí, te estaría mirando con la misma decepción que siento yo ahora. Le espeté, y por primera vez en toda la conversación, mi voz se elevó, cargada de ira reprimida. Colgó de nuevo. Y ese fue el último contacto directo que tuve con él antes del día del desalojo. El día en que la firma de mi puño se traduciría en cajas en la acera, yo no me quedé en la oficina. Fui al barrio de Las Colinas, no para confrontarlo, sino para ver el final de mi error. Me estacioné a una cuadra, un observador silencioso desde el interior de mi coche. Vi llegar el camión de mudanzas y vi a Daniel y Laura, con el rostro desencajado, supervisando cómo sus muebles de diseño y sus obras de arte, todos comprados con mi dinero, eran cargados. Vi su humillación y no sentí satisfacción. Sentí una tristeza profunda, una pena por el padre que falló al enseñar valores a su hijo y una pena por el hijo que se condenó a sí mismo. Laura, su esposa, me vio. Su mirada era puro odio. Caminó directamente hacia mi coche, golpeando la ventanilla con un anillo de diamantes, que por cierto también había pagado yo. Abrí la ventana solo 1 centímetro. Viejo miserable, esto no se va a quedar así. Nos robaste nuestra vida. Te arrepentirás de esto. Señora, respondí con mi tono más profesional y gélido. Solo recuperé lo que siempre fue mío. Y no le robé su vida, señora. Su esposo, al igual que usted, eligió el camino de la insolencia. Ahora están cosechando el fruto de esa mala elección. A su edad, deberían saber que cada acción tiene una reacción. Ella se quedó allí, sin palabras, solo con los ojos inyectados en sangre. Su silencio fue la mejor victoria. Mientras veía la casa vaciarse, pensé en la cláusula de usufructo. Esa cláusula era la clave legal de mi jugada maestra, la que les impedía reclamar la propiedad. Pero para el público, para la gente que nos está escuchando, el verdadero usufructo era la comodidad de la que Daniel disfrutó por años sin ningún esfuerzo propio. Él tenía el uso y el disfrute de una vida de lujos, pero la nuda propiedad, el control real, siempre estuvo en las manos de quien se la ganó. Pero la historia no termina con cajas y un desalojo.
¿Recuerdan que les dije que había transferido la mayor parte de mi fortuna a una fundación? Esto no fue solo un acto de venganza póstuma. Fue un movimiento estratégico para proteger mi capital de litigios futuros. Si Daniel decidía demandar por la casa o por la futura herencia, mis abogados podrían presentar los estados de cuenta que mostraban que mi riqueza líquida ya no existía. Había sido transferida legalmente. Me volví, financieramente hablando, un objetivo menos atractivo para un pleito legal costoso. El mensaje a mi hijo era doble. No tienes casa, y tampoco tendrás $1 centenar de millones cuando yo muera. Esa tarde, volviendo a casa, entendí que no había perdido un hijo, había perdido una ilusión. Mi decisión fue dura, sí, pero fue la única manera de recuperar mi dignidad y mi paz mental. Y esta es la pregunta que quiero dejar flotando para nuestra audiencia. ¿Cuándo es necesario que un padre, por amor propio, cierre la chequera y diga no más, incluso si eso implica romper la relación? La gente mayor lo sabe. A veces, el sacrificio más grande es el de la esperanza. Lo que no sabía Daniel, mientras buscaba un hotel temporal, era que mi plan de contingencia tenía una capa final, una que demostraba que mi error como padre no era un error, sino una lección de vida que él, por su arrogancia, no había querido ver. Y esta última capa no era para castigarlo, sino para darle una última oportunidad que él, inevitablemente, desperdiciaría. El silencio después del desalojo fue la calma más tensa que he vivido. Daniel no volvió a llamarme. Laura tampoco. El orgullo herido de mi hijo era más grande que su necesidad. Él, en su mente privilegiada, no podía concebir que su padre, el hombre que le había dado todo, pudiera ser tan vengativo. Yo sabía que no era venganza. Era un esfuerzo doloroso por redefinir nuestra relación en términos de respeto mutuo, no de dependencia. La gente de nuestra edad sabe que, al final, la única dignidad que te queda es la que tú mismo defiendes. Mi abogado, Jorge, me informó discretamente sobre los movimientos de Daniel. No habían acudido a un hotel. Se habían mudado, temporalmente, a un pequeño apartamento propiedad de los padres de Laura, en un barrio de clase media-baja, muy lejos de las colinas. Para ellos, era el descenso a los infiernos. Para mí, era la realidad aterrizando en sus cabezas. Es un lugar pequeño, sin lujos, donde tuvieron que reducir su estilo de vida a lo esencial. La humillación social era palpable, y yo, en mi soledad, me preguntaba si mi mano había sido demasiado pesada. Pero recordé sus palabras. Eres un error, y la duda se disipó. Un error se corrige, y mi corrección todavía no había terminado. Aquí es donde entra en juego la última capa de mi estrategia, mi plan de contingencia que, para el público mayor, resonará con la idea de la responsabilidad paternal hasta el último aliento. Siempre tuve claro que no podía, éticamente, dejar a mi hijo en la calle. Yo no soy un monstruo, soy un padre corrigiendo un camino torcido. Por eso, meses antes de la confrontación, había puesto en marcha un mecanismo secreto, ajeno a mi negocio principal y a la fundación. Compré un pequeño apartamento de 2 habitaciones, en un edificio antiguo y modesto, no lejos del barrio donde ahora vivía. Lo compré a nombre de una sociedad anónima instrumental y a través de un préstamo hipotecario pequeño, para que no apareciera directamente vinculado a mis activos. Lo amueblé de forma básica, funcional, y contraté a un gestor de propiedades para que lo mantuviera vacío, listo para ser ocupado. No era la mansión de 4 millones, era un lugar para sobrevivir. 2 semanas después del desalojo, envié a Daniel una carta certificada sin remitente. Dentro solo había 2 cosas, la dirección y las llaves de este pequeño apartamento. No había notas, ni explicaciones, ni perdón. Solo la oportunidad de un techo, sin lujo, sin costo, pero con una condición tácita: la humillación de tener que aceptar una migaja de su padre después de haberlo insultado y despreciado. Daniel, obligado por la necesidad y la presión de su esposa, que ya estaba al borde de una crisis nerviosa por la pérdida de su estatus, acabó aceptando la llave y mudándose. Sé que le dolió en el alma. Mudarse a ese lugar modesto, sabiendo que yo era el artífice de su desgracia y al mismo tiempo de su única salvación, es una forma de penitencia.
Su vida dio un giro de 180 grados. Tuvo que vender su coche deportivo para pagar deudas menores que habían acumulado. Laura tuvo que buscar un empleo por primera vez en 15 años. Daniel, por su parte, tuvo que enfrentarse a la realidad de que su título universitario no le garantizaba un trabajo de alto prestigio de inmediato. Por primera vez en su vida, tuvo que buscar un empleo y trabajar para pagar la factura de la luz, el agua y la comida. El dolor de mi decisión era que había quebrado nuestra relación para siempre. No hay vuelta atrás después de llamarle a tu padre un error. Pero la satisfacción era ver que, por fin, a sus 40 años, mi hijo estaba experimentando lo que es ganarse la vida con el sudor de la frente. El dinero que yo le quitaba era el dinero que yo usaba para obligarlo a madurar. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado que une mi venganza con mi profesión. Meses después, Daniel, totalmente quebrado, me llamó. No fue para pedir dinero, fue para pedirme un favor profesional. Necesitaba un aval para un préstamo pequeño que le permitiría iniciar un negocio modesto. Me lo pidió con una voz baja, respetuosa, algo que no había escuchado en décadas. «Papá», me dijo, «sé que no merezco nada, pero necesito este préstamo para empezar de nuevo. He aprendido la lección. Te juro que he aprendido la lección». Me quedé en silencio, escuchando la humildad forzada en su voz. Me pregunté, ¿era este el final de mi dolor? ¿Era este el punto en el que mi hijo, roto y reconstruido, finalmente entendía el valor de las cosas? La respuesta que le di fue la más dura y honesta que un padre puede darle a un hijo. Y esa respuesta, que tiene que ver con la única posesión que aún le quedaba, es la que definió para siempre el resto de nuestras vidas. La llamada de Daniel pidiendo un aval resonó con una ironía brutal. Un aval, esa promesa financiera de responder por otro, era exactamente lo que yo había estado haciendo por él toda su vida, y él lo había devaluado llamándome un error. Ahora, con su fortuna evaporada, venía a pedir el único capital que yo no le había quitado, mi credibilidad. «Un aval», respondí, dejando que la palabra flotara en el aire. «Sabes, Daniel, un aval no es solo un papel que firma tu padre, es una promesa, es poner mi buen nombre y mi reputación en juego. Y en mi negocio y en la vida, el buen nombre vale mucho más que $4 millones. Lo hice esperar, saboreando el momento. Quería que entendiera que la confianza, una vez rota, no se repara con una simple llamada o una súplica. Quería que sintiera el peso de mi silencio. «Papá, lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea. He cambiado, estoy trabajando en un almacén. Laura está dando clases particulares. Hemos vendido casi todo lo que teníamos, que no cabía en este pequeño apartamento. Ya no somos las personas que conociste en las colinas. Me alegra escucharlo, Daniel. Me alegra que la realidad te haya obligado a crecer. Pero el problema no es el dinero. El dinero lo tengo. El problema es el riesgo. ¿Por qué debería yo, que ya fui quemado una vez por tu falta de respeto, poner mi cuello financiero en la guillotina por ti?» Le hice una pregunta que sabía que lo golpearía en el centro de su nueva, aunque frágil, humildad. «Daniel, ¿qué lección has aprendido que me garantice que mañana no te despertarás y me volverás a llamar un error?» Hubo una pausa muy larga. No fue el silencio de la rabia, sino el de la introspección genuina. Y lo que dijo a continuación, aunque no fue la disculpa perfecta, fue lo más cercano a la verdad que me había dado en años. «He aprendido que la dignidad es la única cosa que no se hereda, se gana, y que cuando te burlas de la persona que te dio la plataforma para tener dignidad, te quedas sin nada. Yo era un niño grande, papá. Yo creía que el dinero era amor, y cuando me dijiste que vendías la casa, no me dolió el dinero. Me dolió que me quitaste la única cosa que me hacía sentir importante. Pero ahora, limpiando suelos en el almacén, sé lo que es ser importante para mí mismo. Lo siento mucho, papá. De verdad lo siento. Esa, amigos míos, fue la respuesta. No una súplica, sino una declaración de autodescubrimiento. Y aunque el daño a nuestra relación era permanente, ese pequeño brote de honestidad era la única cosa que podía florecer de la tierra quemada de nuestra historia. La gente de nuestra edad sabe que la verdadera redención no es un acto, es un proceso. Le dije que consideraría su petición.
Pero antes de terminar la llamada, le dije que había una condición final, un último precio por el aval, y que tenía que ver con el único activo que le quedaba y que yo no había tocado, el pequeño apartamento modesto en el que vivía. Daniel, te daré el aval que necesitas para ese préstamo, pero a cambio, quiero que me devuelvas las llaves del apartamento donde vives. El silencio fue ensordecedor. Le pedí que renunciara a la única seguridad que yo, irónicamente, le había proporcionado. «Papá, ¿por qué?», preguntó con la voz temblorosa. «Porque ahora estás pidiendo que yo confíe en ti, y la confianza es una calle de doble sentido. Si quieres ser un hombre de negocios, tienes que arriesgar tu cuello también. Quiero que uses tu nuevo negocio, no solo para pagar el préstamo, sino para ganarte el derecho a vivir donde quieras. Vuelve a empezar de cero, Daniel, sin red de seguridad, sin mi apartamento, sin mis migajas. Te daré el aval de tu préstamo y en un mes te quiero fuera de ese lugar. Y la renta que genere ese apartamento irá directamente a la fundación». Él lo meditó. Lo sé. Debe haber sentido el terror de volver a estar a la deriva. Pero, para mi asombro, aceptó. Dijo: «Lo haré, papá. Lo haré y lo haré solo». En ese momento, Daniel dejó de ser un error y se convirtió, por primera vez, en un hombre dispuesto a luchar por su propia vida. Firmé el aval al día siguiente. No nos vimos. Los papeles se enviaron a través de mi abogado. Daniel comenzó su pequeño negocio. Pero esta historia no termina con un final feliz de padre e hijo abrazándose. La realidad es mucho más compleja, especialmente cuando hay dinero de por medio. La pregunta final es: ¿qué pasó con los 4 millones de la venta de la casa y con el resto de mi patrimonio? ¿Y cómo mi decisión final cambió las reglas del juego para siempre? Y lo que es más importante, ¿la relación se recuperó? La historia de la casa de 4 millones y el insulto de mi hijo tuvo un epílogo que pocos esperaban. Daniel aceptó mi desafío, devolvió las llaves del pequeño apartamento y con el aval en mano, se lanzó a su nuevo negocio con una ferocidad que nunca mostró cuando vivía cómodamente en las colinas. El miedo al fracaso, combinado con la necesidad de demostrar su valía, lo transformó. Hoy, meses después, Daniel no es rico, pero es solvente. Vive en un apartamento alquilado que paga con su propio esfuerzo y su pequeño negocio de distribución de alimentos está creciendo. Su última comunicación fue una tarjeta de Navidad, sencilla, sin lujos. No mencionaba la casa, ni el dinero, ni el pasado. Solo decía: «Gracias por la lección, papá. Te quiero». Y en la parte inferior había una nota de Laura: «Gracias por mostrarle a Daniel quién es él realmente». Esa simple tarjeta valió más para mí que los 4 millones de la venta. Pero volvamos a la pregunta central de este relato, la que concierne a nuestro público, gente que piensa en su legado y en la justicia. ¿Qué pasó realmente con la fortuna? Los 4 millones de la venta de la casa, sumados a la mayor parte de mis activos líquidos, se consolidaron en mi fundación educativa para niños huérfanos. Esta fundación, que yo creé años atrás como un plan de contingencia, se convirtió en mi principal heredera. No fue una decisión de último momento, fue la realización de un propósito. Si mi hijo no iba a valorar el dinero ganado con esfuerzo, entonces ese dinero debía ir a manos de niños que lo usarían para construir una vida, no para destruirla con arrogancia. Reescribí mi testamento de manera hermética. Daniel y Laura quedaron excluidos de cualquier beneficio. La única excepción que hice fue una pequeña dote vitalicia para mi nieto, si alguna vez tengo la suerte de verlo nacer. Una suma mínima, administrada por la fundación, que solo podrá usar para su educación universitaria, garantizando así que mi linaje, si bien no heredaría la riqueza, al menos tendría acceso al conocimiento, la única posesión que nadie puede quitar. Mi decisión final fue un acto de justicia hacia mí mismo. Me negué a permitir que mi trabajo de toda una vida fuera considerado un error o una fuente inagotable de lujos inmerecidos. Mi verdadero legado no era la casa ni los millones, sino la prueba irrefutable de que un padre tiene el derecho y a veces el deber de trazar una línea, incluso si duele. La gente de mi edad sabe que la riqueza sin carácter es pobreza. Mucha gente me ha criticado, me han llamado frío, calculador y vengativo. Pero aquellos que me conocen, y ahora ustedes,
saben que no hay mayor acto de amor paternal que obligar a un hijo a enfrentarse a su propio potencial. La pérdida de la casa no fue la ruina de Daniel, fue su despertar. Fue el catalizador que lo obligó a dejar de ser el hijo de y convertirse simplemente en un hombre. Y el precio de esa transformación fue de 4 millones. La relación con Daniel se ha redefinido. Es distante, sí, y está marcada por el respeto, no por la cercanía forzada. Él me llama ahora con la humildad de un igual, para hablar de negocios o para pedir un consejo, no dinero. La ofensa de «eres un error» sigue ahí, como una cicatriz. Pero ahora, bajo esa cicatriz, hay un hombre que no la usa como excusa, sino como motor. A ustedes, que han escuchado mi historia, les pregunto, ¿dónde está su límite? Si un hijo les llama un error después de haberle dado su vida, ¿cuál es su respuesta? Mi única respuesta fue vender la casa de 4 millones. Y lo volvería a hacer, porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida no es lo que acumulamos, sino la dignidad con la que defendimos nuestros valores hasta el último día. Y mi valor era simple: nunca tomes por sentado el sacrificio de un padre.